Ahora sí, chicos, a ver, díganme cómo están, cómo les va. Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 4. Esta vez vamos a ver el segundo, o sea, parte de lo que vimos en la semana 3, lo que vendría a ser geodinámica externa, ¿ya? Entonces eso sería la parte de geografía, la parte de educación cívica. Entramos con democracia, organizaciones políticas, ¿no? Y civiles también, ¿no? Dentro de eso, los medios de comunicación también cómo participan en este sistema democrático, ¿ya? Chicos, hay una pregunta que se ha propuesto ahí, por favor. Alguien que me pueda dar la clave o si no lo resolvemos todos juntos. Les doy, a ver, unos segundillos ahí para que puedan resolver. ¿Se escucha bien antes de eso? ¿Se escucha bien? Hasta que no me estén escuchando. ¿Se escucha bien, jóvenes? Comprobémosle el audio, ¿todo bien? Ok, muchas gracias. A ver, vamos entonces a resolver la pregunta. Ya, muchas gracias. Ay, Hernando, David, María, Velasca, Adaluz. Buenos días, me dijeron, en este caso, Gabriela también. Buenos días, chicos. Con todos, empezando una nueva semana. A ver, ¿qué vamos a ver de esta, sobre todo de esta semana? Vamos. Buenos días, Xiomara. A ver, ¿alguien con la clave, chicos? ¿Nadie? Ese es de la semana pasada, tiene que ver con sismos exclusivamente. A ver, nadie. A ver, leemos bien, así. Ah, profesora, ¿qué será la respuesta? Dice ahí, vamos a ver, hasta ahora nada. Después de un sismo, dice que libera gran cantidad de energía, o sea, el sismo está liberando esta gran cantidad de energía. Los especialistas pueden utilizar una escala para precisar, ¿no? Para precisar la magnitud, ¿no? Entonces sí, existe una escala, escalas que te ayudan a precisar esta magnitud. Puede ser la de Richter, la más completa es la escala del momento, ¿no? Y hay otra que evalúa, además, no solamente la cantidad de energía que se libera, sino en este caso, los daños, ¿no? Que afectan la infraestructura en general de las áreas próximas del epifoco. Entonces, chicos, ¿te acuerdas a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Nos estamos refiriendo. ¿Qué escala, chicos, es la que mide el grado de destrozos que ha habido después de una actividad sísmica? ¿Te acuerdan? ¿Cuál era? ¿Qué escala era? Se medía del 1 a 12 en números romanos. A ver, ¿cuál era esta escala? Los leo en el chat, a ver. Si no, alguien por audio. A ver qué escala era, chicos. A ver, ¿qué pasó? Después de un sismo, además de liberar la energía, el que se libera, ¿no? Entonces, en este caso, en esta eventualidad sísmica, hay afectación de infraestructura general y de todas las zonas del epifoco. Profesora, ¿qué es el epifoco? El epicentro, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando de quién. A ver, por ahí veo respuesta. Mercalli, muy bien, Andrés. Entonces, Mercalli es una de las escalas que no mide la magnitud, no mide la liberación de energía, sino mide el grado de intensidad, ¿ya? Por eso cuando te expliqué te dije, resalten intensidad. Cada vez que te pregunten grado de destrozos, obvio que te están infiriendo que es Mercalli, que se ha generado en una eventualidad sísmica, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está midiendo? Si nosotros tomamos como referencia esos grados de destrozo, es el grado de intensidad y esto establecido por Mercalli. Ya vamos a tener en cuenta entonces eso. Ahora sí, chicos, vamos a la semana correspondiente, a la semana número 4, perdón.
factores de transformación del relieve. Ahora vamos a ver la parte de fuerzas externas. Estamos hablando de la meteorización, erosión y la sedimentación que forma parte de este proceso erosivo. Bueno, la semana pasada vimos la geodinámica interna, ¿no? Esta vez vamos a ver lo que es la geodinámica externa. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que acontece en el exterior, ya en ese relieve formado, la roca expuesta, en este caso a nivel de la superficie. Entonces dice, tiene lugar a nivel de la superficie, en sus proximidades, cuando las rocas entran en contacto con quienes. Si es geodinámica, es movimiento, interacción, ¿verdad? Y por lo tanto, va a haber alguien que los va a generar y a cambiar estos relieves. Profesora, ¿los relieves se modifican por geodinámica interna y geodinámica externa? Sí, es un proceso continuo, ¿ya? Ahora, miren, díganme ustedes, chicos, recordar un poquito. La semana pasada vimos geodinámica interna y hay dos procesos importantes. Dime cuáles son. A ver, hay dos procesos en la geodinámica interna. ¿Cuáles son estos dos procesos? A ver, ¿los escucho o los leo? A ver, vamos a preguntar entonces, a ver, ¿te acuerdas cuáles eran esos dos procesos en los cuales se generaba la formación de un nuevo relieve, ¿no? Hablamos en un momento, hablamos de fuerzas, movimientos, muy bien, epirogénesis, orogénesis, dice ahí André, muy bien, pero falta algo, porque dentro de orogénesis y epirogénesis, ellos conforman una fuerza única. ¿Cómo se llama esa fuerza? A ver, chicos, orogénicos y epirogénicos forman una sola fuerza. Dentro de este proceso, en este caso, pues, intrusivo, ¿no? Intrusivo, endógeno, geodinámica, diastrofismo, muy bien, Valesca, ¿ya? Diastrofismo. Entonces, profesora, ¿qué significa? Falta algo, pues, falta algo que hemos visto, no solamente vimos diastrofismo, ¿qué más vimos? Astenósfera, quiere salir, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, hay que estar repasando, chicos, a ver, ¿te acuerdas? Vulcanismo. Estos procesos, ¿ya? Estos procesos son internos. Lo que vamos a ver ahora son externos. Entonces, acá ya no interviene ya el vulcanismo, el diastrofismo, ya no. Acá lo que van a intervenir en la modificación del relieve van a ser los agentes geológicos externos, ¿ya? Y uno se pregunta, profesora, ¿qué son estos agentes geológicos externos? Todo lo que está en el exterior como elemento geológico que está modificando el relieve continuamente. La lluvia, el viento, las aguas subterráneas, las olas del mar, los ríos, son agentes considerados como geológicos externos que van a generar este proceso de cambio del modelado del relieve. Entonces, fíjate lo que se está produciendo en la parte externa de la superficie. Se está produciendo ¿qué? En este caso, la modelación de este relieve. Entonces se está generando lo que se conoce como un dinamismo. Ahora, para nosotros entender cómo es que se da la geodinámica externa, ¿qué es lo que vamos a determinar? Hay dos procesos importantes, entonces, perdón, externa. Cuando hablamos de la geodinámica interna era diastrofismo, vulcanismo. Ahora, la geodinámica externa, que será meteorización y erosión. ¿Ya? Imagínate, a ver, díganme ustedes, ¿quién formó cordilleras? ¿Quién forma cordilleras? ¿Quién forma montañas? ¿Movimientos epirogénicos o orogénicos? Te leo. A ver, ¿quién estará formando montañas, cordilleras, movimientos epirogénicos o orogénicos? U orogénicos, a ver, chicos, ¿dónde estamos? Vamos, vamos. Es hora, son las 8, no puedo. Ah, no, no, no. A ver, vamos, vamos, chicos. ¿Quiénes están, ya, en este caso, formando montañas, formando cordilleras, ya? Por ahí André me dice orogénicos. A ver, ¿cuántos tenemos en el aula? Hay 31. A ver, de los 31 solo me responde uno.
Ya, a ver, si no, me están tentando a generar preguntas y voy a señalar a quién. Entonces, orogénicos, ¿ya? Movimientos orogénicos. Profesora, estos movimientos orogénicos son los que están formando, claro, el relieve, el nuevo relieve. Por lo tanto, fíjense, si tú tienes acá estas montañitas, ¿no? ¿Quién lo forma? Ah, viene ese levantamiento. Y de pronto, ¿qué va a pasar? Esta montaña, esta cordillera, no va a ser la misma. Después que pasen 10, 12, 20 años, no van a ser las mismas. ¿Qué va a pasar, chicos? Estas montañas van a cambiar en estructura, composición, ¿verdad? ¿Debido a qué? Que ya van a actuar estos agentes externos que van a modificar este relieve, ¿no? Por ejemplo, ahí está los glaciales, ¿no? El hielo en las partes más altas, ¿no? Que desgasta, deposita, el viento que erosiona. El río, fíjense, se ha formado un río por la pluviosidad y de esa manera ya no es una montaña cualquiera. Miren, está formado un valle. ¿No? Tienes la lluvia, tienes la nieve, tienes el oxígeno, el dióxido de carbono, las aguas subterráneas, las olas del mar, por ejemplo. Bueno, eso ya más en la zona del litoral, ¿no? Pero sobre todo estos agentes, ¿cómo se llaman? Agentes geológicos externos, atmosféricos, que van a generar, modificar este relieve. ¿Cómo? Mediante dos procesos, meteorización y erosión. Profesora, ¿qué cosa es la meteorización? También conocido como intemperismo. Ojo, acá, también no te vaya a venir este sinónimo, también se conoce como intemperismo, ¿ya? ¿Qué cosa es la destrucción de las rocas sólidas al entrar en contacto, en este caso, con la superficie, con la atmósfera, con la hidrosfera, la biosfera? O sea, elementos que están en la atmósfera, en la hidrosfera, agua, por ejemplo, tienes ahí los ríos, tienes ahí las olas del mar, la atmósfera, la parte, en este caso, también del oxígeno, ¿verdad? El dióxido de carbono, los seres vivos. Entonces, todos estos elementos ya van a entrar en contacto con la roca y finalmente la van a fragmentar. ¿Cómo la fragmentan? En un mismo lugar. ¿Ya? Eso se conoce como in situ. Y es por eso que hay dos tipos de meteorización, la física y la química. Profesora, no entendí. Esto me parece sencillo, es sencillo, no se preocupen, ¿ya? Cuando te hablen de meteorización, te están hablando de la fragmentación o la descomposición de la roca. La roca se puede fragmentar en pequeñas partículas o también se puede descomponer porque su estado mineralógico cambia. Y esto lo va a realizar en un mismo lugar. Entonces, tú para definir y establecer de lo que te están preguntando en algún momento, si esto es meteorización o erosión, chicos, si tú lees esto de in situ, ya se realiza en un mismo lugar, ¿qué quiere decir? Esto significa, finalmente, ya que se realiza en el mismo lugar y esto es meteorización. Ya, ahora, se distinguen dos tipos, ¿ah? Uno es la física y otro es la química, porque la física tiende solo a fragmentar cuando llega esa fragmentación sin la descomposición de la roca. En cambio, la química ya hay un proceso de transformación, ¿no? Donde la roca ha cambiado su estado mineralógico. Entonces, uno se pregunta, profesora, ¿cómo es que pasa todo esto? Miren, la roca ha cambiado de color. Generalmente cuando está cambiando de color está generándose lo que es una meteorización, por ejemplo, química, está cambiando su composición mineralógica. Y fíjense estas piedras, parece que han agarrado un sable, oh, pero eso era una rebanada de piedra, uy, varias rebanaditas. Lo que sucede, ¿por qué las piedras pasa con esto, con estos agentes geológicos, ¿no? Qué fácil debes decir tú. Lo que sucede, chicos, es que cuando nosotros vimos, por ejemplo, ya la parte de la geósfera, la parte interna de la Tierra. ¿Qué pasa si yo me voy dentro? La densidad, la presión, la temperatura tienden a aumentar, ¿verdad? ¿Y cómo aumentan? ¿Qué es lo que pasa? Que la compactación, por ejemplo, en caso de la densidad, tiende a ser más fuerte. Entonces, ahí la roca es más dura. Entonces, ¿qué sucede con estos movimientos que levantan esa superficie a la parte externa? El caso de la formación de montañas, por ejemplo, movimientos orogénicos, ¡fuf!, la levanta, ¿no? ¿Qué sucede? Esa roca emerge, ¿no? Emerge y en este caso es expuesta a la superficie. Entonces, todo lo que sube, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye, por lo tanto, la compactación ya va a ser menor. Entonces, cuando esa roca es expuesta ya en la parte externa, ya no va a ser tan compacta, pues, ¿no? Y estos agentes externos
van a intervenir y miren cómo lo están modificando. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, ahí vamos a ver sobre todo estos elementos importantes. Hay dos tipos de meteorización. No olvidemos, según el clima, las rocas son alteradas de una u otra forma y dejan un paisaje característico, ¿no? Ya estamos viendo que se está modificando con respecto a este proceso de intemperismo. Física o mecánica, también se le conoce, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? A ver, física se realiza in situ, es meteorización, ahí empezamos. Chicos, cuando es física, simplemente hablamos de la desintegración o rotura de las rocas en fragmentos cada vez pequeños, ¿ya? O sea, se fragmenta, pero no se descompone. Su composición mineral no se altera. Lo que sí va a hacer es que se va a fragmentar, se va a desintegrar en pequeñas partículas. ¿Y cómo lo hace? In situ, ¿verdad? Ahora, uno dice, profesora, entonces, ¿cómo yo distingo una meteorización física de química? Entonces, ahí viene esta distinción. Lo que tú tienes que aprender y recordar son los agentes, ¿ya? Los agentes que producen meteorización. En una pregunta que te van a hacer, siempre van a mencionar el agente. Entonces, tú ves el agente, lees el agente y finalmente vas a decir, ah, esto es meteorización física. O mecánica, también viene con los dos, en este caso, sinónimos, ¿ya? Entonces, para que la roca se desintegre en pequeñas partículas, se genere, en este caso, en un mismo lugar, ¿cuáles son estos agentes? En primer lugar, la temperatura. Tenemos el hielo, ¿ya? Tenemos las sales. Tenemos los seres vivos también, que miren ahí, las plantas también, las raíces de las plantas que fragmentan grandes, en este caso, superficies rocosas, ¿ya? Hablamos de superficies rocosas. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a partir de acá? Vamos a ver la temperatura, un elemento muy importante en lo que es la fragmentación de la roca. Si ustedes pueden ver acá, imagínate que esta roca está expuesto a grandes temperaturas. Vamos a poner esta roca en una zona desértica, ¿ya? Ustedes saben que los desiertos, pues en el día, 12 del día, las temperaturas cómo tienden a establecerse, ¿son altas o bajas? Estamos hablando, pues, que tienden a ser, sobre todo, ya, tienden a ser altas, ¿no? Y desiertos, zonas desérticas que las temperaturas llegan a 50 grados, imagínate. En el día esta roca va a sufrir altas temperaturas. Entonces, ¿qué pasa si esta roca en esta zona desértica es expuesta a altas temperaturas? Fíjense, miren lo que va a pasar con la roca tiende a dilatarse, ¿ya? Ahí se dilata la roca. Ahora, esa misma roca en ese mismo lugar, ¿ya? Pero ya no de día, sino de noche. Entonces, ¿qué sucede con la temperatura en una zona desértica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en los desiertos, chicos? ¿Sigue haciendo calor o hace frío? A ver, ¿sigue haciendo calor o hace frío? A ver, claro, desciende la temperatura, ¿no? Tiende a descender la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a generar que esta roca ya no se va a dilatar, sino se va a contraer. Se genera la contracción, ¿ya? Entonces, miren, acá desciende la temperatura y vamos a ver que si tú sometes constantemente a la roca este proceso de expansión de temperatura, expansión térmica, ¿no? Mucho calor, después frío, calor, frío, calor, frío. ¿Qué va a pasar finalmente, jóvenes? Va a generar la fragmentación de la roca, ¿ya? La roca va a fragmentarse en pequeñas partículas. Entonces, dime tú qué agente ha intervenido en este proceso de fragmentación. Si te viene un gráfico y todo ha sido en un mismo lugar, fíjense, la respuesta cuál vendría a ser. Estamos hablando, solamente te van a describir, no te van a poner el solcito ni la luna, nada de eso, solamente van a hablar de la modificación, en este caso de la temperatura, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo sobre todo cómo es que este agente importante y lo que acabamos de explicar, todo ese proceso de mucha temperatura en un lugar y después en este caso pues el descenso de temperatura se le conoce como termoclastia, ¿ya? Termoclastia. Y si nosotros podemos observar el gráfico, profesora, ahí se genera la fragmentación. Ahora,
Ustedes sabrán que no solamente se da la fragmentación de la roca en zonas desérticas. Chicos, ¿dónde tenemos eso donde hay mucho calor y mucho frío? Solo en la costa, en las zonas desérticas, en el Perú, por ejemplo. A ver, dime, a ver, en el día, la insolación y en la noche, pues, uy, frío. A ver, ¿en qué zonas del Perú podríamos encontrar este tipo de situaciones climáticas? A ver, dígame. A ver, ¿en qué otro lugar podríamos encontrar, aparte de las zonas desérticas, a ver, en qué región de repente, qué zonas del Perú podemos encontrar este tipo de situaciones, donde en el día hace calor, hay insolación y en la noche pues desciende la temperatura? Rivaldo me dice, profesora, en la sierra, claro, en las zonas altoandinas, ¿no? Sobre todo ahí donde se dé ese contraste térmico, ¿no? Grande. Por ejemplo, ahí se están formando en estas zonas, si tú te das cuenta, alguna vez vas a ir a un bosque de piedras, en este proceso también se está dando la fragmentación de la roca por esa, en este caso, situación de contrariedad térmica, ¿ya? Entonces, mucho calor, mucho frío, también en la región andina. Ahora, de la misma manera actúa el hielo, también actúa en este caso, pues, ¿qué más, chicos? Y las sales. ¿Qué sucede? Este hielo, cuando está un poquito líquido, ¿ya? Estamos hablando de aguas criogénicas, ¿no? ¿Por qué? Porque están en estado sólido, ¿no? Por las bajas temperaturas, por eso se le denomina así, penetran los poros de las rocas. Y al penetrar, poco a poco tienden a fragmentarla de esta manera. Y las sales también intervienen de esa manera, ¿ya? Entonces tiene un proceso. Así es, este proceso, por ejemplo, en el caso del hielo, fíjense cómo la roca, en las zonas altas sobre todo, hielo donde hay, no solamente en la sierra, en el planeta, en los polos, por ejemplo, cerca de los glaciales, en las zonas andinas, así es, fíjense, y genera la fragmentación. La roca está igual, intacta, ¿verdad? El mismo color, todo solo se ha fragmentado. De esa manera se está produciendo lo que es un proceso sobre todo de meteorización. El agente que está fragmentando esta roca es el hielo. Ese proceso se le conoce como gelifracción, ¿ya? Gelifracción. Y el caso de las sales, también fíjense, donde hay rocas donde las sales tienden a penetrar los poros, ahí se produce la haloclastia. ¿Ya? Profesora, zonas donde hay presencia de sal, claro que sí. Entonces ahí se deposita, penetra y finalmente está fragmentándola. No la descompone, solo la fragmenta. Y los seres vivos, también chicos acá, donde hablamos la parte biológica, donde hablamos que las raíces de las plantas, en este caso pues animales, sobre eso, lo que generan los animales también, el caso de los el caso, en este caso, de qué, de los ácaros, las bacterias que puedan encontrarse también. Hay bacterias come piedra incluso, ¿no? Vamos a tener eso, ¿ya? Entonces, esto es la meteorización física o mecánica para pasar a lo que vendría a ser la meteorización química, ¿ya? Ojo, ojo con esta parte, chicos, no me vayan a pensar que la roca, por ejemplo, que este proceso de meteorización física y química, esa parte, profesora, o solo se fragmenta nada más o solo se descompone, no. Ya este proceso es continuo, solo que para poder estudiarlo podemos desdoblar y para poder entender, ¿no? ¿Puede la meteorización química hacer que la roca se disgregue? También, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que tú distingues uno de estos por los agentes? Los agentes que generan, ya sea meteorización física o química. Y la física es donde no hay descomposición, la roca todavía está compacta. En cambio, la química ya la ves disgregándose fácilmente, no tiene tanta cohesión. Es por eso que hablamos de la descomposición del material presente en las rocas, ¿ya? Entonces hay una transformación química, ¿no? ¿No? El estado mineralógico que estaba compuesto esa roca va a cambiar. Entonces se altera y pierde cohesión. ¿Ya? No olvidemos eso, que la roca tiende a perder cohesión. ¿Cuáles son los agentes que entonces que yo debo recordar para una meteorización química? Está el agua, ¿ya? Está el oxígeno. ¿Y agua dónde hay? Pues chicos, a ver, ¿dónde tenemos presencia de agua? Profesora, en los ríos, profesora, en las olas en el mar, la parte oceánica, los lagos, donde haya agua, incluso agua cae de arriba, ¿no? Tenemos ahí el oxígeno,
¿ya? Y también el dióxido de carbono. Estos tres agentes exclusivamente están referidos a lo que vendría a ser la meteorización química, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del agua, sabemos que el agua es un elemento importante, chicos, y nosotros distinguimos sobre todo que cuando se produce este cambio de composición, sobre todo rocas que han sido expuestas, por ejemplo, al agua continuamente. Has visto cómo cambian, se ponen ahí como cascajos, ¿verdad? Cambian de color en algunos casos. Miren esto de acá, ya en el caso de la zona expuesta, esta roca expuesta a la zona de agua continua, ¿no? Litoral, ¿ya? Fíjense que hasta tiene poros, ¿no? Quiere decir que está perdiendo cohesión, ¿ya? Cuando se está exponiendo continuamente al agua. Es un elemento importante también que interviene en este proceso de composición. O sea, la roca ya no es compacta como antes, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando es el agente principal que está generando, que es el cambio de material y la meteorización, se está generando a modificar la composición mineralógica de la roca, eso se le conoce como, a través del agua se le conoce como lixiviación. El oxígeno está presente pues en la atmósfera, chicos. Ya es un elemento importante, por lo tanto, ahí se genera pues la oxidación propiamente dicha, ¿no? Con este elemento importante, ¿ya? Y también el dióxido de carbono que está, ¿no? Dentro de la atmósfera. Y el dióxido de carbono cuando actúa con el agua, uy, hay que preocuparse, ¿por qué? Porque esto genera en este caso agua más ácida y de esa manera este dióxido de carbono, cuando se combina con el agua tiende a ser más ácida y por lo tanto, pues genera también el cambio de composición, sobre todo mineralógica de las rocas, ¿no? Y se produce lo que es la carbonatación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la roca? Se vuelve como un cascajo, ¿no? Tú lo ves como una laminita delgadita y lo tocas y se hunde, ¿no? Y se va hundiendo y que está formando la parte interna de los cerros o la parte interna de la superficie, las grutas, ¿verdad? En este caso, unas concavidades, hablamos también en este caso, pues, de las cavernas, ¿no? Poco a poco, ¿ya? Ahora, entonces ahí tenemos ya agua, oxígeno, dióxido de carbono, sobre todo en este proceso. Pregunto, chicos, ya esto ha sido pregunta examen de la pre. Ustedes saben que en la costa peruana, no sé cuántos están escuchando la clase y son de Lima o son de la costa peruana. Los suelos que tiene Lima, por ejemplo, ya, si han salido de Lima, o han ido a otros lugares también, han podido observar, por ejemplo, la costa peruana está cubierta de un suelo de color claro, ¿no? Y dicen que Lima está ubicado, por ejemplo, y estamos toda la costa peruana en una zona desértica. Cuando hablamos de desierto, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cómo podemos definir esto? Zonas que tienen escasez de agua. Y vemos que Lima sí, pues tiene escasez de agua, chicos. Acá no cae lluvias torrenciales, ¿no? Profesora, pero yo vi la otra vez ahí truenos. Esos son eventualidades atmosféricas, nada más, ¿ya? Pero lo cotidiano, o sea, lo real en esta zona es que no hay, sobre todo, lluvias fuertes. Acá solamente lo que existe, por ejemplo, en la costa centro-sur del país, ¿ya? De la costa peruana, lloviznas, nada más, ¿ya? Entonces, si solamente tienes lloviznas, obvio que hay escasez, sobre todo. Entonces, eso hace, por esta escasez de agua, eso hace que tu suelo en esta costa, ¿ya? Del Perú, tengas un suelo claro. O sea, el factor agua está generando que este suelo, ¿ya? Este suelo no se genere esa descomposición continua. No vayas a pensar que los agentes de meteorización química actúan cada uno por su lado. Chicos, son agentes, ¿ya? Que actúan conjuntamente. ¿Ok? Ahora, para un examen, obvio que yo te voy a preguntar acerca de un solo agente, para que tú me digas a través de ese agente que te estoy generando una pregunta, tú me digas si es meteorización física o química. ¿Ya? Entonces, eso es para el estudio, pero en la realidad es que estos procesos se dan de manera continua, tanto la física como la química, y los agentes intervienen en el mismo momento.
¿ya? Entonces uno dice, profesor, el oxígeno, tenemos acá mayor humedad en Lima, por ejemplo, escasez de lloviznas, por lo tanto, más en la atmósfera, pero no en la parte de la superficie donde queremos agua. Ese suelo es más claro porque no hay descomposición de la roca. Pero ándate a la zona más lluviosa del Perú. ¿Alguien sabe cuál es la zona donde más llueve en el Perú? Costa, sierra, no me digas costa norte, sierra, no me digas la sierra tampoco, la selva, ¿ya? La selva. ¿Pero qué selva? Hay dos selvas, selva alta y selva baja. ¿Cuál de estos sectores es considerado la zona más lluviosa del Perú? ¿No? Llueve todo el año, ¿ya? A ver, la selva alta o la respuesta, chicos. Así vayas a cualquier, ¿no? Cualquier mes del año, te vas a la parte de la selva, en este caso, a ver, ¿cuál será? Nadie. ¿Cuál es la zona más lluviosa que tiene nuestro país? ¿Hablamos de qué? Hablamos de la selva alta. Tú ves los suelos en estas zonas, ¿ya? Incluso en otras zonas también de la región amazónica. En la sierra no, porque en la sierra en el día, bueno, los suelos tienden a estar ya más en la parte interna, pero en la sierra no olvidemos que hay periodos de lluvia y hay periodos que no están expuestos, tenemos periodos secos. Y en la zona de la selva sí hay más recurrencia de lluvias, por lo tanto, el agua, el factor importante, lluvias, ¿ya? Hace que ese suelo sea más oscuro. Esto producto de la meteorización también que interviene en ese proceso de descomposición mineralógica de la roca, ¿ya? Entonces, chicos, esto fue pregunta de examen de la pre y te generaban, te describían el proceso y la diferencia de suelos que habían entre una y otra región y te pedían qué tipo de meteorización era la que estaba interviniendo acá o tú podías distinguir. Respuesta, meteorización química. Si te hablan de lluvia, te están hablando de agua, entonces ahí finalmente esa era la respuesta. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta esas cositas para poder resolver. Vamos a la siguiente parte, hablamos de la erosión, ya, profesora, la erosión, claro, miren, la erosión tiene algo muy importante. La erosión es un proceso distinto a la meteorización, sí, porque acá hay tres factores o tres agentes importantes. En la erosión vamos a tener, por ejemplo, desgaste, acumulación de sedimentos en toda la superficie terrestre. ¿Ya? Profesora, sí, desgaste y acumulación de sedimentos. La erosión hace eso. Por un lado desgasta, por un lado deposita. Profesora, ¿quién hace eso? Los agentes geológicos externos. ¿Cuáles son estos agentes? Están ahí los ríos, las aguas subterráneas, los vientos, las olas del mar, los glaciales, la lluvia, la nieve, etcétera. ¿Ya? Todos ellos son los agentes erosivos. Entonces, ¿qué está haciendo finalmente la erosión? La erosión está generando, ¿verdad? Por un lado desgaste, por otro lado acumulación, desgaste, acumulación, desgaste, acumulación. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Tú te imaginas en la superficie, por un lado, nada más puro desgaste? Oh, ya hubiéramos llegado a dónde, ¿no? La astenosfera. No pasa eso. O te imaginas pura sedimentación, ¿no? Entonces tampoco. Entonces, imagínense, no habría esa nivelación. ¿Qué hace la erosión? Nivela, equilibra, va a buscar ese equilibrio en el nivel de la superficie. Si por un lado algo se desgastó, la erosión hace que por otro lado se acumule y se forme un nuevo relieve. ¿Mediante qué? Los agentes erosivos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un transporte. Alguien va a transportar partículas a otro lugar. Por eso hay una sedimentación. Eso es lo que hace la erosión. Tres fases importantes: desintegración de la roca, transporte y depositación. Si tú no tienes esas tres fases, no hay erosión. Simplemente se queda en un lugar, ¿ya? Eso es meteorización. Entonces, ¿qué dice acá? Es el conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas del relieve creadas por la geodinámica interna, ¿no? Esto es creada por la geodinámica interna. Estos relieves, fíjense, han sido creados por movimientos internos y finalmente estos agentes erosivos van a intervenir en su desgaste, luego el transporte y luego la sedimentación por la formación de un nuevo. ¿Listo? Vamos acá, chicos. Acá tiene, por ejemplo, un ejemplo pequeñito.
Una roca. Primera fase, desgaste o desagregación. ¿Qué va a pasar en esta primera fase? Vamos a ver que va a haber un agente geológico externo que va a generar ese desgaste hasta generar que esta roca tenga pequeñas partículas que favorecen la erosión. Entonces va a haber un transporte, fíjense, va a llevar, estas partículas van a ser transportadas a otro lugar. Entonces, ¿quién transporta, profesora? Los agentes geológicos externos. Por ejemplo, ahí tenemos el aire o el viento, ¿ya? O el agua. Vamos a elegir el viento, ¿ya? Vamos a elegir el viento. Entonces, estas partículas, fíjense dónde la va a llevar a otro espacio, donde finalmente va a haber la tercera fase, esta es la segunda, transporte, la tercera fase que es la depositación. Ahí los sedimentos se acumulan, fíjense, van a formar montículos, en este caso estamos poniendo este ejemplo, y finalmente ha formado un nuevo relieve. Miren, lo que antes se había desgastado, ahora por el medio de transporte de estos agentes geológicos, ha generado una depositación y ha formado lo que se conoce como un médano. ¿Qué vendría a ser un médano? Hablamos de un montículo de arena, ¿no? No vayas a dar una patada a un médano nunca, chicos, porque los médanos están en la base, justamente hay rocas. ¿No? Han captado ese transporte de partículas y finalmente han depositado en esta forma, ¿no? Y lo encontramos en la zona cerca de los litorales costeros, ¿no? No mide más de 1 metro, 1,5 metros, en este caso, de altura, ¿ya? Entonces, miren, acá se ha formado un nuevo relieve y este nuevo relieve se ha formado por depósito, mientras en la primera fase se ha desgastado este relieve y también se ha modificado. Entonces, se ha formado otro relieve, pero por desgaste. Entonces, fíjense, en este proceso hay dos momentos, desgaste, depositación, a través de un transporte, ¿ya? Y finalmente, chicos, vamos a tener a generar, ¿qué cosa? Que los relieves tienden a formarse, sobre todo, ¿ya? De dos formas. Cuando es por desgaste, ¿no? O desagregación, este relieve se ha formado por degradación, ¿ya? Ahora, si este relieve se ha formado por depósito o sedimentación, entonces se ha formado por agradación. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo te va a venir en una pregunta cuando te pongan el médano, por ejemplo, ¿no? Te van a poner ahí el médano. A ver, origen del médano, ¿no? Entonces, médano, profesora, yo, repasen los relieves que ponemos como ejemplos, ¿ya? Entonces, el médano, chicos, ¿quién trajo al médano para generar estos montículos de arena? Hablamos del viento, por lo tanto es un tipo de erosión eólica. Ahora, ¿cómo se formó? ¿El viento lo desgastó o lo depositó? Lo depositó, por lo tanto se da por erosión eólica por agradación, ¿ya? De esa manera va a representarse sobre todo, ¿ya? Entonces vamos a tener esto como ejemplo. Vamos a otra vez a otro ejemplo, lo mismo. Primer paso, desgaste, desagregación, arranque del material por distintos mecanismos. ¿Quiénes están actuando acá? Los agentes geológicos externos, miren acá, son pedestales de piedra, el viento ha desgastado todo esto, ha formado esto en primer lugar. O sea, este relieve se ha formado por desgaste, ¿no? Ahora, transporte. Hay desplazamiento de material erosionado, fíjense, hay una tormenta de arena en una zona desértica, el polvo del Sahara, no sé si ustedes habrán dado o escuchado de esta gran tormenta de arena, incluso que traspasa todo el Atlántico, imagínense, hasta el otro sector del continente. Profesora, donde estamos nosotros también llega, ¿ya? Entonces desplaza estos materiales. Este proceso se conoce como el desplazamiento de materiales erosionados, ¿no? Y tenemos ahí la depositación o sedimentación, que es la parte final, ¿no? Es la acumulación de materiales, o sea, acá se está formando un nuevo relieve, por ejemplo, ahí tenemos dunas, tenemos médanos, y esto en las partes más bajas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, chicos, cuando nosotros hablamos de un proceso de depósito o sedimentación? Ya se genera lo que se conoce como diagenesis. Profesora, ¿qué es eso? Es cuando hay mucha sedimentación, ¿ya? Se sedimenta, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que esa sedimentación se va a volver más compacta, ¿no? Esto es en algunos casos, no es en todos los casos, ¿ya? Así se vuelve más compacta, 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 y de pronto se produce una litificación. ¿Qué es eso? Es el proceso que da a la formación a las rocas,
¿Qué tipo de rocas? Las rocas sedimentarias, ¿no? Las ígneas, profesor, he escuchado las rocas ígneas. Eso es por el enfriamiento del magma. Cuando el magma se forma estas rocas ígneas y las sedimentarias se dan por litificación, o sea, acumulación de sedimentos, ¿ya? Entonces vamos a tener este proceso en la erosión, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el proceso de erosión da paso a la formación de relieves por, ya sea por agradación, ¿no? Cuando es por desgaste, ¿ya? Y a degradación porque es por desgaste y agradación porque es por depositación. Acuérdate, degradación, degrada, desgasta, esa es degradación, ¿ya? Y agradación con A, ¿no? Esto estamos hablando por depositación. Chicos, sinónimos. Desgaste también se le conoce como denudación, ¿ya? Transporte, por ahí te ponen en una pregunta, acarrea el material, ¿no? Entonces, ese acarrear material significa el transporte. Y la anudación, ¿qué significa la anudación? También el proceso de sedimentación o depositación, ¿ya? Chicos, espero que haya quedado claro, ¿ya? La diferencia entre meteorización y lo que es erosión, por favor. Ahora sí nos vamos a la parte de los tipos de erosión, ¿no? A ver, pregunto, ¿es lo mismo fluvial que pluvial? A ver, ¿es lo mismo fluvial que pluvial? Díganme sí o no, al menos chicos, para ver si están ahí. Ah, ¿qué pasó? ¿Hoy día no tienen ganas? A ver, chicos, a ver, ¿dónde están? A ver, por ahí me dicen, profesora, pluviales por las lluvias, pero en signos de interrogación. No, Miss, no es igual, André dice. Ya, ¿qué más? No, dice Vania, Gabriela. No, no, Miss, no. ¿Qué cosa es fluvial? Ahí lo están viendo. Ríos. ¿Qué cosa es pluvial? Muy bien, ahí en este caso me escribió, a ver, voy a leer tu nombre, Rivaldo Andrés. ¿Ya? Profesora, no es igual, no es igual. Pluvial viene de las lluvias. Entonces vamos a ver estos agentes erosivos sobre todo. Muy bien, tipos de erosión, ¿ya? La erosión fluvial, río, el agente erosivo. Por eso dicen, ¿quién ha formado este relieve? El río. Por lo tanto, erosión fluvial. Ahora, ¿de qué forma? Lo que se conoce como degradación y agradación. Los valles en B son uno de ellos, que se generan por degradación. Fíjense estos valles que no son muy amplios, sino son más cortitos, por eso dicen B. Ya esto se da también en la zona de las proximidades altas de la cordillera, lo podemos ver, ¿ya? Tenemos las cataratas, que son no otra cosa que la caída de agua de forma escalonada, ¿no? De esta manera, de grandes pendientes, cae así, ¿no? De esa manera, tenemos ahí las cataratas, ahí en la parte de las regiones de las cordilleras también andinas, de menor proporción en la selva también tenemos. Chicos, ¿dónde hay meandros? A ver, díganme ustedes estas sinuosidades de los ríos que se forman por desgaste, ¿ya? Y los ríos tienen mucho caudal. ¿Dónde hay meandros? ¿En qué parte del Perú hay? En el Amazonas, pero ¿selva alta o selva baja, chicos? Esto es, a ver, ¿esto es selva alta o selva baja? ¿Qué será? ¿Dónde habrá meandros? Y esto lo vamos a ver también, ¿no? En la selva baja, ¿ya? No te olvides, meandros hay en la selva baja. Estos meandros se forman en llanos, por lo tanto, donde hay llanura, acuérdate, en la selva baja, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la semana 5 también, relieves. Profesora, un cañón, profesora, mira, ¿un cañón qué es? Es cuando un río, esto es una cordillera, un sistema de cordilleras, ¿ya? ¿Y qué pasa? El río viene y lo corta, ¿ya? Lo erosiona. Ahora, y genera este desnivel profundo, ¿no? Y el río ya lo ves abajo, así. ¿Ya? Es por eso que a un cañón también se le conoce como garganta profunda. Entonces, cuando vemos nosotros, vamos a ver que este río acá recién está iniciando ese corte, ¿no? El cañón, mire, cómo está inicio, ¿ya? Generando a partir de este sistema de cordilleras. Ahora, si lo queremos ver más fuerte, miren esto, el cañón del Colorado. ¡Wow, profesora! Miren,
¿ya? Entonces, este río ya erosionó la superficie. Tú te puedes ubicar en la parte más alta, por ejemplo, ¿no? Uy, ni te atrevas, ¿no? Ahí, algunos se han caído por ahí, han desaparecido. Oh, nunca se les encontró. Imagínense, 3.000 metros en este caso, ¿ya? 4.000, 5.000. Bueno, acá estamos hablando de 3.000 a 4.000. Ya no te encuentran, pues, ¿no? Imagínate el río como un hilito, tú en la parte más alta, esto es un cañón. Por eso la denominación de garganta profunda, ¿ya? Estamos hablando de garganta profunda. Estamos hablando del Colca, estamos hablando del Cotahuasi, en el caso del Perú. Ahora, agradación, ¿no? ¿Qué significa? Acumulación de sedimentos. Entonces, estos relieves se han formado por acción del río, pero han depositado. ¿Qué han formado? Terrazas. Miren estas terrazas, que son depósitos cerca a los cauces de los ríos, que los ríos, profesora, traen sedimentos, sí, sedimentos aluviales que son depositados en diferentes partes de su cauce. Y esto hace que se formen en algunos casos terrazas. Terrazas, por ejemplo, fluviales hay mucho en la selva alta, que se aprovecha en el sistema de agricultura, porque estos suelos son productivos, ¿ya? Cono de deyección, profesora, ¿qué es eso? Valle, es un cono, bueno, forma parte del valle. ¿Ya? Pero el cono de deyectivo es la forma de cono que tiene como el río deposita sedimentos. Abanico o cono, ¿no? Abanicos fluviales también se le conoce. Entonces, esta es la parte del río, ¿ya? Acarrea sedimentos y de pronto se desborda y estos sedimentos son depositados en forma de cono o abanico, ¿no? Y hace que estos suelos, por ejemplo, continuamente sean altamente productivos, ¿ya? Ejemplo de esto, chicos, tenemos los valles de la costa peruana, ¿no? Que son conos eyectivos. El río Rímac, por ejemplo, es un cono eyectivo y a lo largo de la cuenca del Rímac se aprovecha, pues, el sistema agrícola también para desarrollar esta actividad económica, ¿ya? Si queremos verlo en otra foto, satelital sería así, ¿no? Una cosa así externa, ¿no? Sobre todo, ¿no? Vamos a agrandarlo. Oh, profesora, mire, ajá, algo así, ¿no? Y todo este espacio es para cultivo, ¿no? Un cono eyectivo que genera, sobre todo, puede ser altamente productivo por depositación, ¿ya? El delta, miren, el delta, muchos lo conocen como la forma de desembocadura de un río, pero en la parte erosiva, esto es cuando el río acorrea mucho, tiene muchos sedimentos. Y estos sedimentos donde se depositan van a ser ya cuando llega a su curso final, ¿no? Entonces, ahí estos sedimentos se van a solidificar y formar una especie de islotes, ¿ya? Entonces, todo esto va a ser sólido. Entonces, como bracillos, como que se abre el río de esa manera. ¿Y qué son estos? Simplemente sedimentos del propio río. Esto es lo que se conoce como un delta. Pero en hidrografía, ¿no? El sistema hidrográfico fluvial se conoce como una forma de desembocadura de un río, ¿ya? Chicos, nosotros tenemos deltas. En el Perú hay deltas. A ver, recordamos, ¿hay en el Perú deltas o no? A ver, ¿hay en el Perú deltas? ¿Tenemos deltas? Ningún río, bueno, el Amazonas en la parte de, cuando desemboca en, sobre todo en, ¿no? En el Atlántico, pero nosotros tendremos deltas. A ver, ¿tendremos deltas? ¿Hay un río, sí o no? A ver, ¿habrá ríos en el Perú? El río Tumbes. Muy bien, Ángel. Salvaste al salón. También Rivaldo salvó al salón. ¿Ya? Ah, tenemos delta, profesora, sí. Eólica, el viento. Miren lo que hace el viento, una cosa maravillosa. ¿No? El desgaste y la acumulación. Ahí tienes el arco, el pedestal, el bosque de rocas. Bosque de piedras, guayay, profesora, sí. Cuando es bosque de piedras es un conjunto de geoformas que ha sido erosionado por el viento. ¿Ya? Chicos, pero no vayan a pensar tampoco que, profesora, solo se produce erosión en una zona de bosque de piedras, ¿no? También hay meteorización, ¿ya? Todo lo que hacemos acá es para que tú sepas qué cosa es tal cosa. Pero si tú vas a un bosque de piedras, es una zona altoandina, donde hay en el día calor y en la noche frío, ahí se está produciendo también meteorización. Y por lo tanto, el viento es fuerte y se genera el desgaste de la roca, también hay erosión. Imagínense. ¿Ya? Entonces ahí este bosque de rocas. Ahora, el arco, miren que ha pasado el viento, ha erosionado toda esta parte media de la roca y ha formado una especie de conexión, ¿no? Un arco bonito. Y al fondo, no sé si lo ves, ¿ya?
son como pequeñas columnas. Bueno, acá lo vemos como pequeñas columnas, pero son los pedestales. ¿Ya? Son los llamados pedestales. Y en el caso de la gradación tenemos, pues chicos, ahí las dunas y los médanos, que ya los expliqué también, el médano, pero la duna son montículos de arena que se producen por depositación del viento, ¿no? Profesora, nosotros tenemos dunas, sí, en las zonas de nuestros desiertos, el caso de Sechura, el caso de Paracas, y la característica de nuestras dunas es que son montículos de arena que llegan a tener esta forma de media luna o barján. Ahora, se va depositando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que estas medias lunas tienen una altura, ¿no? ¿Saben cuánto miden nuestras dunas en nuestros desiertos? Hablamos de un próximo promedio de 20 metros de altura, ¿no? Tremenda nuestras dunas. Es por eso que ahí se practica un deporte, ¿no? Ahí se está, tienes tu skate ahí, te tiras de arriba, sales. En este caso, pues, erosionando también nuestras dunas, ¿ya? Por ahí se genera nuestras. Esto es agradación, no te olvides, ¿ya? Esto es agradación. Y miren, esto es las olas del mar, esto es la parte marina, la acción erosiva también que tiene el mar, ¿ya? Por degradación, lo he puesto, chicos, esto es mío, no está ni en su separata. Esto es por agradación, ¿ya? Degradación, ¿qué significa? Desgaste, agradación, ¿qué significa? Depositación. Entonces, el único que es agradación es este. Lo demás es degradación, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, es la presencia de estas geoformas en el litoral que se han dado por degradación, por ejemplo, donde tenemos estas entradas prominentes, fíjense, hacia el continente, a lo que nosotros denominamos golfo. Algo menor que un golfo es una bahía. Por ejemplo, acá en el Perú se establecen los llamados puertos, puertos pesqueros, por ejemplo, y algo más pequeño que una bahía es una ensenada. ¿Ya? Una ensenada, por ejemplo, ahí está donde se realiza, ahí están las playas, por ejemplo, ¿no? Hay depósitos de arena, de distracción, o también utilizados como la pesca artesanal, ¿no? Agua dulce, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima. Ahora, contrario a esto sería que la salida prominente de esta zona continental hacia la parte oceánica, marina, y tenemos una península, ¿no? Algo más pequeño que una península es el pequeño lenguajo de tierra, lo que nosotros denominamos punta, y algo más chiquito, un recodo, hay un codito pequeño, es cabo, ¿ya? ¿Habrá este tipo de relieves en el Perú? Claro, menos el Golfo. Golfo no hay en el Perú, ¿ya? Península, Illescas, Punta, en este caso la Punta Callao, Balcones, profesora, Cabo Blanco, profesora, así es, bahías, todos los puertos, Paita, Sechura, ¿verdad? Ensenadas, las playas pequeñas y también estrechos, bueno, en el caso nuestro, ya no, pero vamos a ver, por ejemplo, que tenemos un estrecho pequeño, pero algo más grande que nosotros podemos tomarlo como ejemplo, el caso del estrecho de Bering, profesora, el estrecho de Gibraltar, profesora, muy bien, el estrecho de Magallanes, profesora, miren, estrecho conecta dos sistemas continentales, tierra a tierra, con dos sistemas de agua, ya, fíjate que un estrecho es un canal, ¿ya? ¿Es un canal de qué? Es un canal de agua que conecta dos partes oceánicas y dos sistemas continentales. Por ejemplo, si nosotros tenemos el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que conecta Europa, península ibérica, ¿ya? África, por ejemplo, ¿ya? Y este pequeño canal conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Eso es, ¿ya? Esto es el estrecho. Profesora, ¿es lo mismo estrecho que istmo? No. Estrecho es un canal de agua, istmo es un puente de tierra, ¿no? Lo que se formó, pues, a ver, el proceso de, ya lo han visto en historia de repente, ¿no? ¿Cómo se llama ese istmo que finalmente va a generar la conexión entre Asia y Europa que los antiguos, ¿no? En este caso, grupo de bandas cruzaron, ¿no? Hacia la parte de América, ¿te acuerdas, no? Lo habrán mencionado también, ¿no? Profesora, el istmo de Beringia, profesora, ahí está. Entonces, un istmo vendría a ser un puente de tierra, esto ya es distinto, pero este es estrecho que está referido a este canal que conecta estos dos sistemas. Y lo que vemos acá por agradación no es otra cosa que un tómbolo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un... Miren, esta isla está conectada por un sistema de sedimentación con el litoral, ¿ya? Entonces, con la zona del litoral costero próximo.
Entonces, una isla, un islote se conecta. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo, profesora? Lo que pasa acá, chicos, es que hay dos sistemas de corrientes contrarias. Al haber dos sistemas de corrientes contrarias, ¿qué va a pasar? Finalmente va a haber depositación y esto va a solidificarse. La conexión se conoce como un tómbolo. Ahora sí, vamos a los gráficos. Olas del mar, degradación, mira, acantilado, ¿no? Profesora, se parece, profesora, prominente. Esto en las zonas nórdicas, ¿no? Estamos hablando de estos acantilados prominentes. El caso también de la Costa Verde en el Perú, ¿ya? En la zona de Lima tenemos acantilados. Punta Bahía, miren la punta, en este caso punta pequeña, ¿ya? Esta es la salida prominente de que tenemos ahí de la zona, sobre todo continental, hacia la zona, sobre todo en este caso, pues marina, ¿ya? Entonces ahí tenemos estas situaciones y que vendría a ser, tenemos acá también, esto vendría a ser la salida, ¿no? Y esto es la entrada, ¿no? Donde vemos estas ensenadas o bahías respectivamente, ¿ya? Tenemos ahí también la parte de agradación, donde vemos las playas. Oh, profesora, ¿qué es esto? Miren, no tenemos nada que mirar en el caso del Perú, ¿no? Tenemos playas de todos lados, de todos los colores en el caso peruano, ¿no? Playas ahí atornasoladas, tenemos ahí playas verdes, tenemos aguas frías, aguas cálidas. Este es el norte del Perú, ¿no? ¿Qué Caribe ni nada? Profesora, me voy a Cancún. No, mira, la playa, las zonas de la playa del norte del país. ¿Ya? Arena blanca, ¿no? ¿Y cómo profesora, de dónde sacaron toda esta arena, profesora? Esto lo trajeron el municipio, no. Las olas del mar generan en este caso, esa erosión constante, pero depositando. Ya es por eso que cuando tú caminas por la playa encuentras conchitas, ¿no? Restos orgánicos también en este sector, piedritas por ahí, ¿no? Vas por la playa, ¿no? Zona de esparcimiento que hoy día lo tenemos, ¿ya? Y miren, ahí está el tómbolo. Acá está el tómbolo. Profesora, el tómbolo, miren, una conexión finalmente que tenemos con el litoral y la parte sobre todo de la isla o el islote, ¿no? Cuando sube la marea, todo se cubre de agua, ¿no? Todo se cubre de agua, ¿no? Incluso tú puedes caminar si es que no es muy alta, en este caso la marea, ¿no? Por ahí, profesor, sí, no es muy alta. Generas transitar por esta zona. Importante y bonito nuestros sistemas de paisajes, ¿ya? Vamos, seguimos, ya vamos a terminar. Vamos a la parte de, sobre todo, vamos a poner el color del lápiz, marcador. Las sabras. ¿Qué pasa con las sabras, jóvenes? Esto es por degradación y acá es glaciar, ¿ya? O sea, el hielo intervenido acá, así es. Miren, las sabras, si nosotros tenemos este sistema de cordilleras, vamos a ver que para trasladarnos a la zona andina tendríamos que subir y bajar esta zona de cordilleras. Pero ¿qué ha pasado de las zonas altas? Ha habido desgaste de hielo, ¿no? Ha habido en este caso descenso de este hielo continuo y finalmente estas cordilleras se han abierto, ¿ya? Esta parte se ha abierto, la base de las cordilleras. Pasa el tiempo y se abre más, ¿no? Esto es lo que se conoce como una abra, ¿ya? Y fíjense, esta abra ya se ha abierto mucho más, ya, fíjense, se ha extendido mucho más y hace pues que el hombre aproveche esto, ¿para qué? Para generar, ¿qué cosa? Pues ahí tenemos, ya, para generar necesariamente, ya, la construcción de una carretera. Entonces, el hombre lo aprovecha de esa manera. Por ejemplo, el Abra de Anticona, ¿no? ¿Qué conecta? Lima, La Oroya, la zona central del. Entonces cruzamos este sistema de cordilleras, pero en la base, ¿no? Y esto se ha dado por degradación glaciar. El caso de los valles en U, mira cómo son, ¿ya? Los valles en U son amplios, muy amplios, fíjense ustedes. No vayan a pensar que un valle en U, o lo también conocido como los valles interandinos, se forjan por los ríos. Algunos piensan eso, chicos, los valles interandinos no. Fíjate que un valle interandino, si tú buscas la altitud, está a partir de los 3.000 para arriba. Entonces, tú para que tengas un valle a 3.000 metros sobre el nivel del mar, acá no actúa ningún río, es la parte glaciar, ¿ya? Que ha generado también ese avance, ¿ya? En este caso, y amplitud en la zona de cordillera, ¿no? ¿Y qué ha hecho la población? Pues se ha sentado ahí, son valles productivos, importantes también hoy en día, ¿ya? El Valle del Mantaro, profesora, así es. Ahora, miren, ahí tenemos por agradación o depositación, ¿qué significa? El hielo también deposita, sí, cuando arrastra, ¿no? Material, finalmente en la parte baja lo deposita, formando las morrenas, que son montículos, ¿ya?
de piedra, que esto ha sido por en este caso, la erosión propia del hielo y finalmente lo ha depositado en la parte de la base de un glaciar. Tú cuando vas a ver una morrena vas a ver como un montículo de piedras, ¿no? Una tras otra, ¿no? Ahora, cuando este montículo de piedras tiende a ser más liso, ¿ya? Más liso, fíjense acá, cubierto de hielo, es lo que se conoce como un drumlin. Tanto morrena como drumlin es tipo de erosión glaciar por agradación, ¿ya? Por agradación. Vamos, erosión kárstica, profesora. Estos son las aguas subterráneas. Miren, la degradación, por degradación se forma la caverna, ¿ya? Profesora, en estas cavernas también usted habló de la carbonatación. Eso quiere decir que también hay meteorización química. Así es, porque hay agua, ¿ya? Pero en la parte erosiva, ¿ya? Se genera la formación de este relieve. ¿Por qué se ha formado la caverna? Por degradación, por erosión kárstica, o sea, las aguas subterráneas han formado este proceso. Entonces, ¿qué ha pasado acá? No te olvides que son concavidades, pues, ¿no? Donde ha habido, en este caso, la disolución de las rocas. ¿Qué tipo de lisas? ¿Ya? Debido a la acción de las aguas que son ácidas. No te olvides quién interviene para que las aguas sean ácidas, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso hace que se produzca ese proceso de carbonatación, ¿ya? Finalmente, y que la roca pues sea más delgadita y finalmente pues, se requebraje y se forman estas hendiduras, a lo que nosotros vamos a conocer como cavernas, grutas, por ejemplo, ¿ya? Y esto por degradación. Ahora, ya en el interior, no sé si alguna vez han entrado a una caverna ustedes, ¿no? Vas a encontrar esto, ¿no? Lo que ves en la foto, profesora, qué guau, claro, maravilloso. Ahora, como hay, no sé si han visto que del techo cae como agüita, ¿no? Ahí se está generando esa depositación ya en la base del techo de la caverna, lo que se conoce como estalactitas, formando una especie de conos que cuelgan del techo. Ahora, por ahí cae más gotitas, ¿no? Siempre caen y por ahí se deposita en el suelo, donde también se forma una especie de conos, ¿no? Y esto se conoce como estalagmita. Entonces, estalactita, el techo, y estalagmita en el suelo. Llegan al momento que la estalactita y la estalagmita se unen, mira, se unen los dos y forman como una columna. Esto por la depositación se unen, pues, ¿no? Y finalmente forma un estalagnato, ¿ya? Está formando lo que vendría a ser un estalagnato. Vamos entonces a lo que es la erosión pluvial, quiere decir las lluvias, ¿no? No es lo mismo fluvial que pluvial, eso sí, no se deben confundir. Por degradación, las lluvias ¿qué hacen? Erosionan. Pues ahí, fíjense, se han formado las famosas cárcavas, que no son otra cosa que surcos prominentes, ¿no? Que se dan en la superficie o en la ladera de los cerros, producto de las lluvias, ¿no? Si ustedes han ido en un lugar donde llueve, por ejemplo, en la zona de la sierra, sabe esto, ¿no? Y finalmente la lluvia viene así, de pronto hace en el suelo incluso, ¿no? Pequeñas carcavitas, ¿no? Donde hay surcos donde discurre el agua. Cuando se seca la lluvia, deja como surcos, como que ha discurrido el agua así, ¿no? Continuos. Imagínate eso más grande, es en la ladera de los cerros, en las zonas próximas también. Esto es lo que se conoce como cárcavas. Ahora, esto es degradación. Por agradación tenemos los abanicos coluviales y esto se da por las lluvias, ¿no? En las partes más altas hay desgaste y de pronto ese desgaste se acumula por las lluvias que transportan eso en la parte más baja en forma de cono o abanico. Por eso dice coluviales, o sea, los sedimentos son arrasados a la parte más baja y formando estos conos o en este caso abanicos. ¿Ya? Abanicos coluviales. Lo vas a ver en algún momento, de repente en las zonas andinas vemos eso, este tipo de relieves, ¿no? Y tú cuando veas dices, ah, mira, ese es un abanico coluvial. ¿Listo? Muy bien, chicos, hasta acá sería la semana número 4. Es cortita esta parte, sí, hemos presentado más ejemplos para ustedes, para que ustedes puedan entender esta parte de lo que es meteorización y la erosión, la diferencia entre uno y otro. Y acá viene lo bueno. Profesora, ¿qué va a hacer? Las preguntas. Vamos, lo que no podemos hacer a veces se nos gana el tiempo. Chicos, si no resuelven, empiezo a preguntar, ¿ya? Porque se supone que hemos dicho ya todo lo establecido y vamos a ver las respuestas. La primera, empezamos. A ver qué dice la primera. Vamos a ver. Vamos a cambiar de color. Vamos.
Dice, la superficie terrestre en la superficie terrestre se observan los efectos de la meteorización física y química. Muy bien. Este último, ¿qué quiere decir? Que la pregunta está ligada a la meteorización química. Y te dice, todavía te explica incluso, ¿no? La descomposición de la roca, produciendo la alteración de minerales, la pérdida de cohesión. Muy bien. Entonces, lo que tú tienes que establecer y decirme es cuál es que corresponde a meteorización química. ¿Ya? Uno. A ver, les doy segunditos, chicos, para que puedan poder resolver esto y me dicen la respuesta. A ver. A ver, a ver. Los espero. Vamos, vamos. Vamos, chicos. ¿Nadie? A ver, la A me dicen por ahí. Bueno, lo importante es que estén resolviendo. Eso es lo importante. A ver. Vamos a ver. Dice que tiene que ver con meteorización química, ¿no? ¿Las diferentes coloraciones de las rocas son producto de este proceso? Chicos, ¿qué les he dicho? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Eso será, en este caso, pues, ¿qué? Verdadero, porque cuando hay descomposición mineralógica de la roca, cambia de color, ¿no? Ha venido preguntas de examen, chicos, donde te han puesto ahí, por ejemplo, la montaña de 7 colores, ¿no? La montaña de 7 colores y de pronto te dicen qué tipo de meteorización ha acontecido en esto, química, el cambio de color de la roca, ¿no? A ver, la acción del agua conduce a la formación de... ¿Esto es verdadero o esto es falso? Chicos, díganme ustedes, ¿el agua es un elemento, un agente que produce meteorización química? ¿Esto es verdadero o falso? A ver, díganme ustedes, porque gracias al agua, dice acá, se está componiendo un nuevo mineral. ¿Esto es verdadero? No te olvides de los agentes, pues, ¿ya? 3. Las rocas expuestas al contacto con el agua mantienen su composición, o sea, cuando se exponen con el agua, no cambian, están igualitas, ¿no? No se modifican. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿No? Esto es falso de toda falsedad, falso, cambia, y más con el agua, si tú lo expones, ¿no? Continuamente, no, nada que ver. Las precipitaciones calcáreas de las cavernas constituyen una evidencia, o sea, las partes internas, las aguas subterráneas, contribuyen que exista meteorización química en las cavernas. ¿Sí o no, chicos? ¿Es una evidencia de esto? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Esto es verdadero, ¿ya? Esto es verdadero. Entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? 1, 2 y 4. ¿Ya? 1, 2 y 4. Pregunta número 2. De los gráficos, vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso, ¿de acuerdo? Vamos a identificar las alternativas. Imagen X, vamos a subir. Ah, pero eso es una caverna, ¿ya? Imagen Y, esta piedra es puesta en el hielo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. A ver, vamos a cortar el tiempo. Ustedes simplemente me responden verdadero o falso, ¿ah? Ya, quiero ver si están ahí. A ver. En Y, a ver, en Y, a ver, ¿dónde está Y? Se observa el predominio de un proceso de gelifracción. Dime si esto es verdadero o falso. Gelifracción, ¿qué agente está interviniendo acá? El hielo. ¿Esto es correcto? ¿Esto es verdadero o falso, chicos? A ver, gelifracción. Ah, sí, profesora, en Y sí, el hielo, profesora, sí, en la zona de los... Esto es... Y la roca se ha fragmentado, profesora. Muy bien, esto es verdadero. Meteorización física. En ambas imágenes se muestra, a ver, en ambas imágenes hay efectos de los agentes endógenos.
A ver, en las dos, claro, Guillermina, muy bien. Esto es falso. Endógenos no, pues exógenos. ¿Ya? En X se evidencia el proceso de carbonatación. A ver, en X habrá, ¿dónde está X? Profesora, claro, es una cueva. ¿Esto será verdadero o falso? A ver, ¿qué dices tú? Claro que sí. Hablamos de una evidencia, sobre todo, que se está produciendo en este sector. ¿Ya? Entonces vamos ahí. Esto es verdadero, ¿no? Meteorización química. Y en I es un ejemplo de meteorización química, o sea, la roca es un efecto de meteorización química y la X es un ejemplo de meteorización física. ¿Esto es verdadero o falso? A ver, ¿qué será, chicos? ¿Esto es verdadero o falso? Falso, pues muy bien, Daniela. Falso de toda falsedad. Clave, ¿cuál sería la clave acá? La pregunta número 2, la clave es la C. 1 y 3. ¿Ya? 1 y 3. A ver esto, chicos. Profesora, por ahí dice la gravitación, profesora, ¿no? Atracción de los cuerpos, de cuerpo a cuerpo de una masa. ¿Ya? A ver, ¿verdadero o falso? Mira, ¿qué es lo que observas en el gráfico? Profesora, la roca se ha fragmentado, profesora. Muy bien. Ya, dice acá. ¿La temperatura es el único elemento que ha intervenido en la fragmentación? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Es el único elemento? Falso, pues, falso. Ay, te dije que nada interviene de manera así sola, todo eso en conjunto, ¿no? Entonces ahí la temperatura, tenemos en este caso las lluvias, etcétera. Entonces, todos intervienen en un proceso de fragmentación, los vientos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí, esto es falso de toda falsedad, ¿ya? Falso de toda falsedad. Vamos, tenemos entonces, es un proceso conjunto de meteorización, gravitación y detorsión. O sea, hay todo acá. Fuerza de atracción, hay meteorización química, física, erosión, también transporte, hay todo. ¿Eso es verdadero y falso, chicos? ¿Eso será verdadero o falso? Eso es verdadero. Ya, eso es verdadero. Todo interviene, pues. El agente principal que originó su desintegración de estas rocas es la gravedad. Ya pues chicos, díganme, esto ya, llénenme el chat. ¿Qué es esto? ¿Esto es verdadero? ¿La gravedad ha hecho que las rocas se desintegren? No, pues, esto es falso. ¿Ya? Esto es falso, ¿no? La gravedad es la atracción, ¿no? La destrucción mecánica de la roca facilita su desplazamiento. ¿Esto es verdadero en este caso o falso? A ver, la destrucción mecánica de la roca facilita su desplazamiento. ¿Esto qué será? Claro, cuando más haya mayor fragmentación, hay, en este caso es mejor. Esto es verdadero. La clave, ¿cuál sería, chicos? Falso, verdadero, falso, verdadero. Clave A. Y la última, chicos, doy las claves directamente, es la clave D. ¿Ya? Miren ahí. Gradación eólica, degradación kárstica, gradación fluvial, degradación marina. Así posiblemente sean las preguntas, ¿ya? Entonces ahí tú tengas agradación, depositación, que sería 1D. Las dunas, pues, ¿no? Hay dunas, hay gruta, tienes ahí acantilados, tienes ahí delta, te van a poner nombres de otros lugares y tú simplemente delta, acantilado, gruta y dunas. De acuerdo a eso, tú generas la relación, ¿ya? Entonces ahí, chicos, las claves, alguien puede tomarle una fotito, alguien puede, en este caso, pues, escribir también ahí para poder pasar a educación cívica. ¿A qué se refiere? Que la roca se descompone, André, ¿ya? Que la roca tiende a descomponerse, o sea, pierde su composición mineralógica, a eso se refiere. Va a formar un nuevo mineral, porque esas partículas que se han fragmentado, se han disgregado, van a ser trasladados a otro lugar y van a ser depositados de repente y formar una nueva estructura rocosa también. Ya se da ese proceso continuo. Muy bien, chicos, muchas gracias, Ariana. Has pegado la fotito. Ahora sí, nos vamos a la parte de cívica. A ver, vamos a ver un tema que ustedes
ya deben estar teniendo ciertos conocimientos del tema, ¿no? No es que nunca lo han visto, ¿no? Creo, eso creo. Ya, a ver. ¿Se ve, chicos? A ver, díganme sí o no, por favor. Si alguien me puede hablar, no veo ahorita el chat. A ver, ya. Sí se ve, profesora. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver, ya, vamos a ver ahorita, en este momento. Ok. Miren, tenemos acá la parte de organizaciones políticas, vamos a ver la práctica de la democracia, organizaciones sociales, organización de la sociedad civil, ya, vamos a ver también los medios de comunicación, ya, en ese sentido, de qué manera en este caso intervienen. Y vamos a poner la camarita para poder verlos. Bueno, ustedes me ven. Miren, esto de democracia es algo importante, ¿ya? Miren, la edad que ustedes tienen para cambiar esto un poquito, el chip ya de geografía, mucha erosión, mucha meteorización. Sabemos que a lo largo del tiempo nuestro sistema político cambia, ¿no? Nosotros ya hemos celebrado hace poco, julio, ¿no? 200 años de independencia, donde hablamos de un sistema de gobierno que nosotros elegimos, a lo cual denominamos democracia, ¿ya? Profesora, la democracia, así es. Oh, qué lindo, somos democracia. ¿Por qué? Porque a partir de acá vamos a tener sobre todo, chicos, esta forma de gobierno que va a generar toma de decisiones a partir del pueblo. O sea, el poder del pueblo es el poder de Dios, dicen, ¿no? Entonces, este pueblo va a través de mecanismos, va a elegir a quién, a sus representantes. Y a esos representantes le va a dar legitimidad, ¿no? Y autoridad y poder finalmente para que nos lleven a una buena situación dentro del Estado. Bueno, la historia nos cuenta que hemos tenido en este sistema de independencia, cuando hemos optado por la democracia, hemos optado por una república como Estado, pues que no nos ha ido nada bien, ¿no? Entonces, repetimos la historia y algunos pueden decir, profesora, todo lo que está pasando, el cierre del Congreso, profesora, la vacancia de los presidentes, oye. Si vuelves a repetir la historia, y ahora que vas a ver historia del Perú, por ejemplo, vas a ver que todo lo que ha pasado antes está volviendo a pasar. Entonces, ¿qué está cambiando? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué está pasando? ¿Este sistema de democracia está siendo bien utilizado? ¿Qué pasa con los partidos políticos, organizaciones políticas, movimientos políticos, los medios de comunicación que intervienen en el sistema democrático, la población, tú mismo como poblador, ¿no? También intervienes en este proceso democrático. ¿Qué está pasando? Que no hemos, bueno, esto es personal ya, chicos, no hemos avanzado, ¿ah? Estamos viendo que cada vez la situación sale y emergen nuevos problemas, ¿no? Lamentablemente, y no debe ser así. Ya, por favor, entendamos que esto es un país plurimulticultural. Entendamos eso. Yo he visto en los medios de comunicación cómo se han rasgado las vestiduras porque ha subido a ser presidente de la República, ¿ya? Un profesor humilde de un sistema rural. Bueno, puede estar conectado con lo que quiera, yo no soy partidario de nadie, ¿ya? Finalmente, hoy se han rasgado las vestiduras, ¿cómo es posible? He visto actos de discriminación terribles, ¿ya? Que en un sistema de un bicentenario en el cual tenemos 200 años de independencia, todavía sigamos en estas situaciones. Qué terrible, de verdad. Pero bueno, la democracia nos da esa libertad, sobre todo, ¿no? De expresarnos libremente, si no, no podría expresarme yo acá tampoco, ¿ya? Y tú también lo puedes hacer, ¿no? Respetando, eso sí, ¿no? Lo que pueda pensar el otro. Y en este país nos falta eso, ¿ya? Nos falta eso porque ¿cuándo nos vamos a respetar? Cuando entendamos que todos finalmente, así estemos en la punta del Huascarán, somos peruanos, ¿no? Acá no solamente hay costa, no solo hay sierra, también hay selva, ¿ya? Hay población que también forma parte de este conjunto llamado Perú. ¡Ay, terrible! Profesora, las prácticas democráticas. ¿Cómo hacemos y elegimos autoridades? Lo acabas de ver, lo acabamos de ver. Fue la elección más tensa que he vivido en toda mi vida, de verdad. Nunca lo había vivido tanto. Organizaciones políticas también que participan, se canalizan las ideas que quieren los ciudadanos a través de estas organizaciones políticas. Si no quieres saber nada de organizaciones políticas, están las organizaciones sociales también, ¿no?
Puede ser un dirigente vecinal, por ejemplo, ¿no? El grupo de propietarios, etcétera. Profesora, yo quiero formar parte del vaso de leche también, ¿no? Organizaciones de base sociales. Los medios de comunicación que son importantes para informar a la población qué acontece en nuestra nación. Es por eso que los medios de comunicación, chicos, tienen que ser neutrales, tienen que ser para todos en general. Tenemos derecho a la información fidedigna, clara, precisa, ¿no? Y finalmente nosotros como ciudadanos tomar una decisión, qué va y qué no va, ¿no? Y también vienen las organizaciones de la sociedad civil, que no son otra cosa que las ONG, ¿no? Que se forjan y se forman sin lucro alguno, ¿no? Para el beneficio, dicen. Pero al final, pues hay cierto beneficio también, ¿no? Lo que se busca es ver a la población que tener acceso, ¿no? A ciertos recursos, deberes, sobre todo los derechos, ¿no? Que son negados en algunos casos, ¿no? O que son vulnerados. Muy bien, vamos a las elecciones, que es una forma de participación democrática. Ya a través de las elecciones podemos elegir a nuestros gobernantes y participar, ¿no? La participación ciudadana. También tenemos el control de los gobiernos, interacción de los partidos políticos y los grupos políticos. ¿Cuántos tipos de elecciones tenemos? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, las elecciones presidenciales y parlamentarias. Dime tú, ¿cada cuántos años vamos a elegir presidente y vicepresidentes y también, en este caso, congresistas, padres de la patria en nuestro país? ¿Cada cuántos años, chicos? A ver, ¿cada cuántos años? Eso lo debes saber. Es fácil. ¿Ya? A ver. Ahora, eso se confunde, ¿saben por qué? Porque hemos tenido cuántos presidentes en 5 años, ¿ah? ¿Cuántos presidentes hemos tenido en 5 años, de verdad? Esto ya parecía una anarquía. Bueno, vamos a dar la respuesta. Cada 5 años, chicos, cada 5 años cambiamos de presidente. Profesora, ¿el presidente va a estar 5 años, profesora? Sí, 5 años. ¿Los congresistas van a estar 5 años? 5 años. Para eso lo eliges, ¿ya? Elegimos presidente, vicepresidente de la República, congresistas, 130 congresistas y parlamentarios andinos. Profesora, ¿qué es eso, profesora? Los parlamentarios andinos no son otra cosa que 5 parlamentarios que se eligen, ya estos parlamentarios, 5 son en este caso principales y 2 suplentes, ¿no? Entonces, ¿qué busca el Parlamento andino, ya? Con los países andinos, sobre todo, Ecuador, Colombia, Perú, ¿no? Ahí también se incorporó también en este caso Chile, buscan la integración, armonización y la cooperación entre los países miembros. Eso están buscando, ¿no? Que no se rompan relaciones, cooperar entre otros, ¿no? Buscar formas de armonizar en cuestión de muchos temas, ¿ya? Pero eso es lo que busca el Parlamento andino específicamente. Por eso son 5 a los que se, en este caso, elige. Ahora, díganme ustedes, elecciones municipales y elecciones regionales, ¿cada cuántos años son? Ahí sí lo pueden repetir, algunos lo han escrito, ¿ya? ¿Cada cuántos años son las elecciones, sobre todo municipales o regionales? ¿Cada cuántos años? Cada 4 años, ¿ya? Ya vienen, ¿no? Ya vienen las elecciones municipales. Y las regionales también, donde se elige gobernador regional, en este caso, elecciones municipales, al alcalde, regidores, los consejos municipales, provinciales y distritales. Las elecciones de jueces, pero profesora, ¿yo elijo jueces? No, estos son específicamente los jueces de paz, ¿ya? Estos jueces de paz que están en las zonas de dónde, en las zonas alejadas, en las comunidades alejadas donde no ha llegado la administración de justicia, es que se elige un juez de paz por elección popular. Ahora, ¿quiénes pueden ser revocados? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes pueden generar revocatoria? ¿No? ¿Quiénes? Autoridades que han sido elegidos por nosotros, ¿no? Profesora, ahí van los gobiernos, el gobernador regional, los vicegobernadores, todos ellos, ya, alcaldes, regidores, en este caso, son revocados, ya, hay que presentar una revocatoria, sí lo podemos hacer a través de firmas, 25% de las firmas en la jurisdicción a la que quieres generar esa revocatoria, ¿ya? Y finalmente procede. Profesor, el presidente también quiero revocarlo porque yo lo elegí. No, al presidente no se le revoca. Al presidente que se le hace, se le vaca.
¿Y quién le vaca? El Congreso. Profesora, pero yo salgo a las calles, afuera, afuera, presidente, ¿yo puedo hacer eso? Sí, puedes hacer eso. Sal a las calles y protesta, no quiero presidente, ¿no? Pero tendría que salir todo el Perú, ¿no? Y finalmente, ¿quién va a escuchar la voz del pueblo? El Congreso. ¿Quién genera en este caso, la vaca de un presidente? Busca la excusa respectiva y finalmente genera cuando ves esto de las marchas y todo y el presidente no lo resuelve, eso se conoce como incapacidad. Entonces por ahí el Congreso dice, por incapacidad vamos a vacarlo, votan y lo vacan. ¿Ya? Entonces nosotros directamente no. Y el referéndum, que vendría a ser el referéndum, la consulta que se le hace a la población, ¿no? El caso de que se somete a referéndum la constitución total o parcial, ¿ya? Se somete a referéndum las ordenanzas municipales, todo lo que tenga que ver con descentralización, leyes también que se han emitido que transgredan algunas cosas, se someten a referéndum que no estás de acuerdo con una ley, también se somete a referéndum, chicos, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, ¿no? Entonces, el referéndum da validez de lo que se quiere consultar a la población. Por ejemplo, chicos, ustedes saben que el que nos rige, la constitución que nos rige es la constitución de 1993. Según la constitución, se dice que cuando hay un gobierno de facto, ¿ya? Un gobierno de facto, o sea, un golpe de Estado, 5 de abril, ¿te acuerdas? Todo lo que emita ese gobierno de facto, cuando termine su gobierno, todo lo que ha emitido, normas, leyes, modificaciones, no tienen validez. Profesora, pero la Constitución de 1993 fue elaborada en el gobierno de Alberto Fujimori, fue catalogado como un gobierno autoritario, ¿no? De facto, así es. Pero ¿por qué lo tenemos entonces en la Constitución? Y la misma Constitución lo escribió en la de 1993 también, ¿saben por qué? Fujimori lo validó. ¿Cómo lo validó? A través de un referéndum. ¿Ya? Sometió a referéndum si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con la Constitución de 1993. ¿Ya? Entonces le daba ciertas atribuciones también al presidente. Entonces por ahí nosotros aprobamos el referéndum con más del 60% de los votos del electorado. Finalmente se aprobó. Es por eso que tenemos hasta ahora nuestra constitución y algunos no están de acuerdo. Dicen, ay, esa constitución viene de un gobierno autoritario, un gobierno de facto. Volvamos a la constitución de 1979, que fue legal, democrática, ¿no? Y por ese lado van, chicos. Pero ya no, pues ya mira cuántos años llevamos con la constitución de 1993. 93 al 2021, ¿cuánto hay? ¿No? No. Profesor, ¿usted está de acuerdo con el cambio de constitución en el Perú? Pues, bueno, miren, lo único que yo puedo decir es que cuando estamos, ¿qué pasa? Mira, un ejemplo. Cuando tú estás molesto, ¿qué dices? Cosas feas, ¿no? Y después te arrepientes de repente. Perdóname. Chicos, en el Perú estamos igual, ¿ya? Hay una contrariedad terrible y en esas contrariedades tú no puedes hacer modificaciones, ¿ya? Primero llega un acuerdo, pues hay que llegar a acuerdos para hacer algo bonito. Ya basta de que yo quiero y tú no quieres, no. Tiene que haber un consenso. Si no hay consenso en el Perú, yo no estoy de acuerdo en cambiar la constitución, porque va a favorecer a uno y después va a favorecer al otro, va a salir, vamos a estar en lo mismo. La idea es que estemos en un consenso, ¿ya? La idea es esa, ¿no? Bueno, es una opinión personal. Tipos de organizaciones políticas jóvenes, hay dos, partidos políticos o movimientos políticos. Profesora, yo quiero participar en los partidos políticos. Bueno, si formas parte de un partido político, estás hablando de 3 niveles de participación. O sea, tú como partido político, tu partido, en este caso, la Florcita Amarilla, ¿no? Entonces, tiene 3 niveles de participación de manera obligatoria. Estás obligado a participar en elecciones nacionales, presidente, Congreso, regionales, gobiernos regionales, locales, alcaldes, distritales y provinciales. ¿Ya? Participas en todo, mira, a nivel general. En cambio, los movimientos políticos no, solamente participan a nivel regional y local, o sea, eligiendo gobernadores y alcaldes y, en este caso, provinciales o distritales. ¿Un movimiento político puede presentarse para las elecciones congresales? No, pues, porque el movimiento político solamente es de la región, ¿ya? Ellos no pueden participar en elecciones presidenciales, congresales, no lo pueden hacer, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos acá con respecto a los partidos políticos, ¿ya? ¿Qué son? Son asociaciones de ciudadanos que
se van a constituir como personas jurídicas. Profesora, ¿qué significa eso de persona? O sea, yo no voy a ser una persona natural, no, vas a ser jurídica, ¿saben por qué? Porque vas a representar al partido político, así vayas al rincón del Perú, donde quieras, o fuera del Perú incluso estás representando a tu partido político, ¿ya? Entonces, cualquier cosa digas, estás hablando por tu partido político, estás representado en él. Por eso habla de una condición política jurídica. Entonces, ahí derecho privado cuyo objeto es participar, estos partidos políticos buscan participar en medios lícitos en asuntos públicos del país. ¿Ya? Entonces, en todo momento dicen que donde hay partidos políticos en un país existe democracia, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí uno de los fines y objetivos es asegurar la vigencia del sistema democrático. Es por eso que cuando peligra la democracia, los líderes de los partidos políticos están saliendo a las calles. No, recuperemos la democracia. Contribuye a la paz, la libertad, la vigencia de los derechos humanos también. Esto es importante, ¿ya? Porque forman parte de este sistema democrático. Representan la voluntad de los ciudadanos, ¿ya? Canalizan lo que quiere la opinión pública. Por ejemplo, hay partidos políticos que se formen, ¿no? Voy a formar el partido político los estudiantes universitarios, en este caso. Entonces tú como joven te dices, oye, ese es mi partido, me voy a identificar. Te identificas y va a canalizar lo que tú quieres que se lleve propuesta como, en este caso, sugerencia a la autoridad que te va a representar. ¿Ya? Los ancianitos, por ejemplo, ¿no? Los jubiladitos, también tienen su partido político para mejores condiciones que ellos están solicitando. Entonces, los partidos políticos están canalizando también la voluntad de los ciudadanos, de toda la opinión en general, ¿no? Del público. Realizar actividades de educación, formación y capacitación lo hacen los partidos, en este caso políticos, ya buscan eso, capacitan a las personas, mira, clases de oratoria gratis, etcétera, ¿no? Participan en los procesos electorales que es de carácter obligatorio, eso sí, ya, si no participan, peligra su inscripción como partido político. Ojo, ¿ya? Contribuyen a la gobernabilidad. Miren, esto sí creo que lo han olvidado la mayoría, porque hay partidos políticos que he escuchado, ¿no? Que dicen, por ejemplo, ahora voy a hacer un muro de contención, ahora vas a ver lo que te va a pasar cuando llegue acá, Oigan, se supone que un partido político tiene que contribuir a la gobernabilidad, a la estabilidad política en el país y no lo contrario. Parece que algunos ya lo han olvidado. ¿Qué ha pasado en estas últimas elecciones? Terrible, ¿no? Un total de 16 organizaciones, algunos dicen 15, ¿no? 14, por ahí algunos se va a salvar, dice. 16 organizaciones políticas que participaron en el 2021 perdieron su inscripción. Profesora, ya tienen que volver a inscribirse, ¿no? En el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué perdieron su inscripción, profesora? Porque no han superado la valla electoral del 5%, ¿no? Mira, han llegado mira, el Victoria Nacional 4,994, ¿no? El FREPAC 4,5, por ejemplo, profesora, no llegó, 1,6, ¿ya? Frente Amplio 1,06, entonces no superaron el 5% de los votos válidos. Ahora, por ahí sí superaron el 5%, pero no tienen 5 congresistas en el Congreso. Entonces, como no tienes 5 congresistas, también peligra tu inscripción como partido político, ¿ya? El caso del Moradito tiene esto, ¿no? Entonces, profesora, claro que sí. Tienes que pasar la valla de 5% y también tener 5 congresistas en el Congreso para que sigas participando como partido político, ¿ya? En este caso. Entonces, chicos, y también por ahí se les ha excluido y están en veremos organizaciones o partidos políticos que no han, en este caso, participado en el proceso electoral, ¿no? Ahí está el caso del APRA, por ejemplo, que está recurriendo en esto. Y por ahí se está observando también, ¿ya? Entonces, profesor, los partidos políticos peligran. Profesora, yo quiero formar mi partido político, yo quiero formar mi movimiento político. Muy bien, necesitas el registro de organizaciones políticas, el ROC, esto donde se establece, esto está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Si eres un partido político, requieres un estatuto, también lo hacen los movimientos regionales, ¿ya? Estos estatutos es de cómo se está formando tu
partido o movimiento político. Y necesitas comités partidarios en diferentes lugares de nuestro país o si es dentro de la región, en diferentes provincias. Estos comités no son otra cosa que organización de los militantes que va a tener tu partido o movimiento. Y una lista de adherentes. Esto es lo más difícil, ¿ya? Y los comités también. ¿Por qué? Porque para ser partido político necesitas el 0,1% de los votos del electorado que han participado en las últimas elecciones a nivel nacional. Si eres un movimiento regional, necesitas el 1% de las firmas del electorado nacional, pero en tu región, ¿ya? Ahora, para los comités tienen que estar presentes en 20 departamentos. Imagínense, tenemos 24, ¿ya? Entonces, 20 departamentos o en 66 provincias, como en este caso, sobre todo como mínimo, ¿ya? Entonces, qué difícil es formar un partido político, sí. ¿Qué necesitas? ¿Ya? Es por eso que muchos han entrado en este sistema, pues, de corrupción. Están siendo investigados, ¿no? Hay uno que tiene la investigación de organización criminal, imagínate, terrible, ¿no? Entonces, para forjar un partido político es difícil, ¿no? Porque tu participación va a ser general también, ¿no? A nivel de elecciones generales, provinciales, regionales, distritales, etcétera. Y los movimientos regionales necesitas estos comités en las provincias de las regiones. ¿Ya? Ahora, estas firmas, ¿quién las va a cotejar si es un partido político? La OMPE. Si es un movimiento político, ¿quién las coteja? La RENIEC. ¿Ya? Entonces, están impedidas aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Estos grupos no van a ser inscritos, ¿ya? Por ejemplo, ha habido un movimiento, ¿no? Que quiso crearse en el jurado, ¿no? Nacional de Elecciones, ingresar al registro de organizaciones políticas, ¿no? Que había tenido pues apología al terrorismo, sus líderes habían sido condenados, sentenciados, y el jurado lo desestimó. Todo lo que tenga que ver con destrucción del Estado de Derecho no se contempla, ¿no? Profesora, yo quiero hacer mi logo de mi partido político, la mano negra. Imagínate una mano negra como partido político, ¿no? Pues tiene que ser un logo que genera pues la estabilidad, la democracia, la libertad, que represente algo importante, ¿ya? Entonces ahí tenemos esto, ¿no? Que estos no participan. ¿Podemos hacer alianzas y fusiones electorales? Sí. La alianza, ¿cómo es? Es temporal, ¿ya? Y las fusiones sí es permanente. Entonces, la parte de la alianza que es temporal, chicos, pueden ser organizaciones políticas que pueden hacer alianzas, ¿ya? Juntando sus símbolos finalmente, por ejemplo, el caso del partido aprista con el partido PPC, esto en las elecciones pasadas presidenciales, ¿por qué se alían, no? ¿Por qué? ¿Debido a qué? Para pasar la valla electoral, pues pasaron la valla electoral. Una vez que terminan las elecciones, nuevamente, en este caso, vuelven a ser cada uno su partido político. La fusión no, la fusión es permanente, ¿ya? Acá se puede unir dos partidos políticos o un partido político con un movimiento. Entonces ahí se genera esa fusión que es para siempre. Cambia su logo también, ¿no? Por ejemplo, Perú Libertario más Movimiento Regional Perú Libre. Esto fue el año 2019 se fusionan y que ha generado lo que se conoce como el Partido Perú Libre. ¿Ya? Estos dos llegaron a fusionarse. Entonces, finalmente es de manera definitiva. Y fíjate, ganó las últimas elecciones presidenciales. ¿Ya? Democracia interna. Miren, esto para que ustedes lo entiendan, profesora, esto fue creado con la intención de que nosotros podamos elegir a un partido político y que los representantes de este partido político que van a ser autoridades hayan sido filtrados por los mismos partidos o movimientos políticos. La democracia interna no es otra cosa, chicos, que dentro del partido o movimiento se realiza una lista de candidatos, pero esto va caso por decisión interna, hay una elección interna dentro del partido o candidato. Antes, ¿qué se hacía? Antes se hacía, ¿no? No sé si te acuerdas, ese candidato siempre tenía el número 2, ¿no? Y salía en el Congreso.
¿no? Ah, mi Pinky, te pongo en el 5, ¿no? Ustedes saben que las listas congresales, las que están más próximas del 1 hasta el 20, son las que más ingresan al Congreso, pues, ¿no? Entonces todos se disputan por eso, ay, tú eres mi amigo, mi Pinky, hoy te pago tanto. Entonces, actos de corrupción también han habido, ¿no? Que hasta ahora se habla de que, ay, te pongo en la lista congresal y vas a ver que acá vamos a ver, en este caso, que vas a salir, pero te va a costar tanto, ¿no? Ahora, y también se optó porque dentro de esta lista ya no pasara eso, sino que haya elecciones internas, y esto promovido, ¿ya? Esto sobre todo promovido por quién? Por la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional. Todo esto procesado, ¿ya? Para finalmente filtrar a estos candidatos, donde tiene que haber hombres y mujeres también, que tienen que haber, que no puede ser inferior al 50% del total, sobre todo de los participantes. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que cuando ustedes van a elegir representantes del Congreso, ¿ya? El elector ya no votará por el candidato directamente, ya no votas por el candidato. Antes era directo, ¿no? Ah, mira, yo elegí a Susy Díaz, es mi candidata para el Congreso. Entonces marcabas ahí su número y el más votado era el número 1, así, ¿no? No importando de qué partido. Ahora no, ganó Perú Libre, ganó Keiko Fujimori, esos son los más votados, por lo tanto, esa es la mayoría en el Congreso. ¿Quiénes entran? Los 30 primeros, los 10 primeros. Y tú no sabes quiénes son esos 10 primeros. Se supone que ha habido una filtración con elecciones internas, ¿ya? Entonces, ha hecho que tú, es por eso que tú vas a ver en el Congreso, oye, ¿y ese de dónde salió ese congresista? Yo nunca voté, pero votaste por el partido político. ¿Ya? Votaste por el partido político. Y las cuotas electorales, chicos, que también tienen participación tanto mujeres, jóvenes, pueblos originarios, donde en todas las elecciones tiene que haber 50% de hombres y mujeres. Por ejemplo, tienes ahí el candidato a la presidencia es una mujer, el vicepresidente necesariamente tiene que ser un hombre. Y así puede ser también otra mujer o otro hombre. Así, tiene que haber la alternación. Si el representante, el presidente es, en este caso, pues un hombre, la primera vicepresidenta va a ser una mujer. ¿Ya? Se da de esa manera, ¿no? La cuota de género en este caso. Y los congresistas 50-50, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Para todo, ¿ah? Y en caso de jóvenes menores de 29 años, esto tiene que tener participación, tienen que haber jóvenes de 29 años también, menores de 29 años, en elecciones, en este caso, de consejo municipal, ¿ya? Y se da la participación y la llegada a ellos. Y el 15% sobre todo de estos pueblos originarios se aplica en las elecciones regionales, municipales, provinciales, respectivamente, ¿no? Hay esa cuota de género. Prohibiciones, chicos, está prohibido por parte de los partidos políticos entregar promesa, ofrecimiento, dinero. Mira, hay un partido político no dice, oye, te voy a regalar tu casa, vas a tener tu casa, vota por mí. No. Una vez que se detecte esto, el jurado lo desestima del proceso electoral. Ya vamos a ver ahí, lo desestima del proceso electoral. También vamos a tener acá, por ejemplo, ya que lo único que pueden entregar los partidos políticos es algo que no sobrepase. Antes era 21 soles, ahora es 18 soles. Por eso te dan calendarios, viseritas, llaveritos, politos, ¿ya? Que no sobrepase esa cantidad. Lo demás está prohibido. Si te dan canasta, profesora de víveres, no. Se denuncia y eso se desestima, ¿no? Por eso era el tupper. Bueno, era un tupper. ¿Cuánto cuesta? Un sol. Adentro que había, 10 soles, listo. Puede ser que no sobrepase, imagínense, ¿no? Aportes de personas. Miren, para que tú formes un partido, un movimiento, necesitas financiamiento. Y generalmente, ¿quiénes hacen ese financiamiento? Sus militantes. Entonces, no pueden aportar personas, ¿ya? En este caso, ¿ya? Que hayan sido condenadas, ¿ya? O con prisión preventiva que tengan estos delitos. O sea, tú no puedes aportar a un partido político o movimiento si tienes este delito. Administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo. Incluso te han sentenciado, tienes que esperar 10 años para poder aportar, ¿ya? Porque dicen que uno puede, ¿no? Recuperar sus derechos, etcétera, pero en este caso, condenadas o con prisión preventiva no pueden aportar a un partido político, ¿no? Porque se presume que es dinero ilícito, ¿ya? Se prohíbe, ahora sí, chicos, esto se prohíbe totalmente. ¿Por qué? Porque ellos no participan nunca más. Así hayan
sido sentenciados, cumplido su sentencia, no van a participar y esto se le ha excluido. Esto es reciente, ¿no? Las candidaturas de personas condenadas con pena privativa de la libertad con sentencia consentida o ejecutada, ¿no? Que ha sido ejecutada por terrorismo, o sea, tiene que haber sentencia para que ya se te prohíba, pero en estos casos, ¿ya? Tú no puedes ser candidato a Congreso, ni siquiera candidato a la presidencia, peor todavía, por terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios. Si tú has cometido esos delitos y has sido sentenciado, olvídate, ya no vas a poder participar. Pero existe esto de que, chicos, ya existe esto de que, por ejemplo, tú has sido sentenciado por, en este caso, colusión, ¿no? Un tipo de corrupción. Y de pronto tú has apelado, ¿no? Y como has apelado, te van a hacer otro proceso judicial. Mientras eso, sentenciado totalmente, entonces vas a poder postular. Miren las argucias que hacen, sobre todo la parte del derecho, ¿no? Entonces, eso se acabó, ¿ya? Profesora, ¿por qué? Porque así hayas cometido, ¿ya? Dice acá, norma que impide que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos postulen a cargos públicos. ¿Qué significa? Si tú has sido sentenciado en una primera instancia y estás buscando tu segunda instancia, no vas a poder participar en cargos públicos. Esa es según la ley 31043, es la última que se está estableciendo. ¿Ya? Entonces ahí el financiamiento público de las actividades también de los partidos políticos tienen que entrar en investigación, tienen que, en este caso, informar de dónde viene el dinero que se está utilizando en una campaña electoral, las cantidades que se están emitiendo en la participación, en este caso de los militantes, o quienes están aportando. A veces hay empresas, todo se tiene que informar. Y se constituye, ¿verdad?, la suspensión de la inscripción del partido político cuando incurra en faltas graves, o sea, te saca incluso del registro. ¿Ya? Ahí se le investiga, para eso el jurado es el que determina. Y la OMPE finalmente, vamos a tener, a ver un ratito, ya, uy, no se me vaya a apagar, no se me vaya a apagar acá. A ver, oh, se me va. A ver, listo, a ver. Y la OMPE finalmente, chicos, puede acceder y supervisar las cuentas bancarias de las organizaciones, sobre todo políticas, ¿ya? Profesora, no quiero saber nada de los partidos políticos, los movimientos políticos. ¿Qué hago? Pues como organización social, que son personas naturales, jurídicas, ¿no? Sin fines de lucro, que buscan sobre todo ayudar a los más necesitados, ¿no? A través de actividades comunes, buscan sobre todo en este caso, pues, ver el beneficio a la colectividad. Tu organización social puede estar inscrito a través del registro de organizaciones único de la parte social vecinal, el RUOS, o también la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, el famoso SUNAR, ¿ya? Acá tenemos, fíjense, los beneficios que otorga el pertenecer a una organización social, generar un documento de consulta, fíjense que te dan, incluso eres objeto a crédito, ¿ya? Puedes generar, suscribirte convenios con instituciones bancarias para recibir donaciones, eso es lo que se busca también, ¿ya? Entonces tienes participación como dirigente también, se te va a escuchar entre las comunas respectivas, ¿no? El alcalde, por ejemplo, te va a citar a ti, tú eres dirigente de una organización social, también tienes esa, en este caso, esa autoridad. Ahora, estas organizaciones sociales son vecinales, de base y temáticas, ¿no? Las vecinales buscan el mejoramiento de la infraestructura, sobre todo de la zona donde tú vives, ¿ya? Buscan los títulos de propiedad, por ejemplo, esto de propietarios, los comités vecinales, el que la zona esté contando con todos los servicios adecuados, ¿no? Son los que participan en lo que es presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Con las comunas respectivas. Las organizaciones de base son las más antiguas, chicos, ya, por eso dice de base, autogestionarias. Estas forman parte para dar asistencia alimentaria a los que más necesitan, ¿no? Los de bajos recursos. Club de madres, el vaso de leche que hasta ahora existe, comederos populares, autogestionarios, cocinas familiares, los centros maternos infantiles que tienen que ver con el área de salud. Y las organizaciones temáticas, ¿no? Están las juveniles, culturales y deportivas también.
Y las organizaciones civiles, chicos, no son otra cosa que las ONG, ya son sin fin no tienen ánimo de lucro, buscan el bien común, el interés común, son a nivel local, nacional, incluso internacional. Una de las más grandes que tenemos en el Perú es cuando protege esto de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos, compuesto con 82 organizaciones, es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ahí está Amnistía, está la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Movimiento Manuela Ramos, ¿verdad? Un conjunto de organizaciones que forman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y Proética es otro, chicos, que busca sobre todo, en este caso, la libertad, habla de la libertad de prensa, de información que se debe haber en un país, ¿no? Y que protege sobre todo esto. Y los medios de comunicación, chicos, son importantes, sí, porque acá son utilizados para informar, comunicarnos, medios de radio, televisión, ¿no? Los periódicos, ¿no? La prensa escrita, etcétera. De forma masiva a los grupos sociales. Es importante, sí, porque facilitan la comprensión que se debe tener entre autoridades o la realidad que estamos viviendo también, ¿ya? Se toman decisiones a partir de acá. Por eso que cuando hay un golpe de Estado, lo primero que hacen es la toma, ¿no? La toma de los medios de comunicación. Tenemos, según el artículo 2 de la Constitución, toda persona tiene derecho a las libertades de información, ¿no? Claro, si son los medios de comunicación más todavía, tienes derecho a la opinión. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes digan yo opino. Ya esa palabrita yo opino hace que tú es tu opinión personal, porque es constitucional esto, ¿no? Entonces, la libre expresión, no de frente a acusar a alguien, siempre decir yo opino, ¿no? En este caso, yo opino y de esa manera estás ejerciendo ese derecho que se te ha dado constitucional. Ahora, los delitos cometidos por los medios de comunicación social ya se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Un medio de comunicación ha sacado ahí, ¿no? Por ejemplo, esto es el caso de una conductora de espectáculos. No sé si la conocen, ¿ya? ¿Qué pasó? Que esta emitió un comunicado, un programa donde un futbolista había salido, ¿no? Había hecho, mira, yo sé, yo te conozco, y entonces él se sintió ofendido, transgredieron su libertad, su intimidad, y se sintió, no, mandó una carta notarial que hizo la conductora, lo rompió en la cara, en las cámaras ahí, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasó, chicos? Pues sobre todo, futbolista lo denunció y el Poder Judicial le dio la razón a él y esta conductora se fue a la cárcel. ¿Ya? Entonces, cuando alguien difunde un medio de comunicación de tu persona y tú no estás de acuerdo, una carta notarial primero. Entonces ahí, por favor, rectifique lo que acaba de emitir usted. Si no rectifica, ya viene el proceso judicial. Ya tú tienes derecho a eso. No se manda un habeas data cuando son medios de comunicación. ¿Ya? Instituciones del Estado sí, ¿no? Que no quieren difundir o transgreden una información, eso es distinto, pero medios de comunicación no, chicos, esto va al fuero, esto es al poder, sobre todo al poder judicial. Muy bien, chicos, nos vamos, ya, su recreo, ahí tienen la pregunta. Está fácil las preguntas, ya, no está difícil, ahí tienen las respuestas, quiero respetar su horario de recreo. Tienen ahí, ya se me pasó algunos minutillos para ustedes. Nos estamos viendo, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Si pueden tomarle, por favor, fotito a las preguntas en buena hora, ¿ya? Entonces ahí me están dando ya la orden para poder salir. A ver, muy bien, muchas gracias, Dianela. Muy bien, chicos, nos estamos viendo la semana número 5, ya donde estamos entrando a lo que es la parte de geografía del Perú. Nos vemos, ¿ya? Gracias, cuídense bastante también ustedes. A estudiar, chicos, ¿ah? A estudiar. También que te bendiga mucho, Daniela. Diosito te bendiga mucho y a todo el salón también, ¿ya? Cuídense bastante. Nos vemos, chicos, hasta la próxima clase.